Bien, muy pero muy buenos días, niños y niñas. Vamos a comenzar esta que debe ser algo como la 9ª o 10ª clase aquí a través de la plataforma, ¿sí? Bien, habíamos comenzado con el tema de la Guerra Fría. Voy a ir bastante rápido porque sé que varios de los temas que voy a hablar, ustedes ya lo tienen anotado. Así que son pocos los apuntes que van a tener que sumar a lo que ya tienen en la carpeta. ¿Estamos? Ya habíamos hablado de la Guerra Fría, habríamos dicho qué era la Guerra Fría, habíamos dado el concepto de Guerra Fría, habíamos dicho que la Guerra Fría era un conflicto, está claro, entre dos potencias que se dio entre 1945 y 1948 hasta 1989-1991. Bien, le pregunto aquí a los niños que están en la clase, ¿por qué habíamos dado el año de 1945? Muy bien, porque terminaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué el otro año? ¿Por qué se dice que 1945 o también podría ser 1948? Muy bien, porque en 1948 Rusia adquiere la bomba atómica y con esa adquisición se contrapone como potencia a los Estados Unidos, que ya había demostrado su poder al finalizar la guerra cuando tira las dos bombas en ¿qué ciudades? ¿Qué ciudades tira las bombas atómicas a Estados Unidos? ¿Qué ciudades de Japón? Una es Hiroshima, muy bien, y la segunda ciudad industrial en donde tira la bomba atómica es Nagasaki. Bien, es una guerra, es un conflicto no bélico entre estas dos potencias, por eso se llama fría, porque no van a llegar a enfrentarse, más bien es un conflicto ideológico, político, económico, está claro, donde vamos a ver más adelante que se van a dar peleas, disputas en el tema armamentístico, de los deportes, en el espacio, etc. Bien, ¿quiénes son las potencias? ¿Cuáles son las potencias que se enfrentan en esta Guerra Fría? ¿Cuáles eran las dos potencias? Muy bien, Estados Unidos encabezando ¿qué cosa? Bien, correcto, encabezando el ideal capitalista, liberalista, está claro, y la Unión Soviética o la ex-URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ¿qué lidera? ¿Qué encabeza? Muy bien, las ideas socialistas, que puestas en práctica, ellos las van a poner en práctica a modo de comunismo. ¿Sí? Bien, ¿qué sucede con el mundo? Habíamos dicho. Muy bien, se divide en dos. ¿En dos qué se divide? Muy bien, correcto. El mundo se va a dividir en dos bloques, liderado uno por los Estados Unidos, como dijimos, y el otro por la Unión Soviética. Bien, ¿todos los países se alinean a estas dos superpotencias? Muy bien, ¿y cómo se llaman esos países? Muy bien, correcto. Algunos países que no se van a alinear ni a un bloque ni al otro van a pertenecer al bloque de los países no alineados. ¿Está claro? Del cual formó parte la Argentina en una primera instancia, justamente cuando estaba Perón en el poder. Bien, lo habíamos explicado. Después, diferentes presiones se hizo que la Argentina tomara la posición norteamericana. Bien, habíamos hablado de que fue un enfrentamiento, entonces acá habíamos explicado en parte esta red conceptual, habíamos dicho, esos ruidos es que está llegando la compañera y no le importa nada, pero no importa, no importa. Bien, buenas tardes, ¿cómo está? Estos dos bloques entonces liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética van a ser el bloque socialista o comunista y el bloque capitalista liderado por Estados Unidos, los dos bloques ambos de poder, ¿no?
ya habíamos dicho que fue un enfrentamiento, como como tenemos aquí en la red conceptual, ¿no? Fue un enfrentamiento no bélico que fue caracterizado durante todos los años que duró la Guerra Fría por momentos de tensión y momentos de distensión. Es decir, hubo momentos donde hubo crisis, está claro, donde se estuvo a punto de llegar a la Tercera Guerra Mundial, y hubo momentos de mayor tranquilidad. Bien, a este sistema, a este momento, se lo conoce como también sistema bipolar, porque eran dos los polos, Estados Unidos y la Unión Soviética fundamentalmente. Ya habíamos explicado lo de los países no alineados, como tenemos aquí en la red conceptual, y luego vamos a ver cuáles fueron las estrategias de desestabilización para desestabilizar al enemigo. Vimos aquí en las diapositivas cómo estas dos superpotencias, en su competencia por ser cada una mejor que la otra, van a iniciar lo que se conoce como la carrera armamentista, está claro, es decir, invertían muchísimo dinero justamente en la investigación y desarrollo de nuevas armas y de mejorar las armas que ya existían. Bien, por eso los portaaviones durante esta época mejoraron, los submarinos se hicieron más silenciosos. La idea era tratar de llegar a lo más cerca del otro país sin ser detectados, ¿no? Por eso las bombas atómicas va a llegar un momento en que ya no se van a lanzar en aviones, sino que van a ser dirigidas con misiles intercontinentales, es decir, que se podían lanzar de Estados Unidos y llegar a Rusia, o viceversa también. A esto se le llamó la carrera armamentista. También habíamos visto en la red conceptual que esta competencia entre estas potencias va a hacer que se desarrolle una carrera, se me fue una carrera espacial, ¿sí? Habíamos hablado con los alumnos, si bien, ¿qué país llega primero a la Luna? Estados Unidos va a llegar a la Luna, ¿en qué año? ¿Cuánto? Bien, correcto, en 1969 llega a la Luna. Pero el desarrollo tecnológico que había tenido la Unión Soviética antes de que llegara fue mucho mayor, fue mucho más importante. Justamente lo que estamos viendo aquí en la imagen es el primer satélite que se coloca en el espacio, el satélite Sputnik, que lo hace la Unión Soviética. La Unión Soviética va a ser el primer país en enviar animales al espacio, va a ser el primer país en enviar a un hombre, poner a un hombre en el espacio, a Yuri Gagarin. Este va a ser un hecho histórico y los norteamericanos estaban muy por detrás de esto, ¿no? Lo hicieron varias veces los rusos, pero en 1969 es real que los Estados Unidos llegaron por primera vez a la Luna. No por esto, yo le comentaba a los compañeros, no por esto significa que los Estados Unidos hubieran ganado la carrera espacial. Hoy, muchos años después de haber terminado la Guerra Fría, muchos especialistas hablan de que la Guerra Fría realmente la gana la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque si bien los norteamericanos llegaron y el hito histórico de que hayan llegado a la Luna es muy, pero muy importante, la Unión Soviética siguió desarrollándose de forma muy importante en el ámbito espacial. Fue la primera potencia en colocar una estación espacial, en hacer investigaciones en el espacio, y todo lo que vino después con la Estación Espacial Internacional fue gracias
a las investigaciones que habían hecho los soviéticos y a las tecnologías soviéticas. ¿Sí? Bien. También habíamos hablado aquí con los compañeros sobre las características que tenían ambos bloques de poder. ¿Sí? Voy rápido porque esto ustedes ya lo tienen anotado, lo tomaron como apuntes. Estados Unidos, liderando esta idea liberal, está claro que puesta en marcha es el capitalismo, tiene un respeto total por la propiedad privada, como ya lo habíamos visto en la definición de liberalismo y capitalismo. ¿Y la Unión Soviética respeta la propiedad privada? No, no respeta la propiedad privada. ¿Por qué no la respeta? Correcto, porque todos los medios de producción son propiedad pública. La idea socialista es que fueran del pueblo los medios de producción. Pero la Unión Soviética nunca llegó a desarrollar la idea socialista plenamente, se queda a mitad de camino y los medios de producción quedan en manos del Estado, los maneja el Estado, ¿sí? Bien, también habíamos dicho que el mercado en el sistema capitalista estaba regido por la ley de la oferta y la demanda, mientras que en la Unión Soviética, ¿qué pasaba con el mercado? El Estado es el que fija los precios, ¿sí? Recordemos que en un mercado regido por la ley de la oferta y la demanda, supuestamente el precio se genera libremente, está destinado o surge de esta competencia, de este juego entre si hay más oferta, el precio baja, si hay mucha demanda, el precio sube. Pero en la realidad esto no sucede y lo que vemos en la realidad, en los tiempos actuales, es que este mercado de la oferta y la demanda está controlado por las grandes empresas internacionales y ellas manejan el precio y todo esto genera muchísima desigualdad. Bien, en el caso de la Unión Soviética el mercado está fijado por el Estado, porque todo lo controla el Estado. Bien, hablamos también de la estimulación de la competencia en el capitalismo. Y sí, el capitalismo se basa, está claro, justamente en esta competencia y auspiciar la competencia entre empresas. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dicen los liberales? Que cuando las empresas compiten, ¿quiénes son los que se ven beneficiados? ¿Qué es lo que nos dicen los liberales? Profe, ¿qué nos dicen los liberales? ¿Quiénes se ven beneficiados cuando las empresas compiten? Todos nos vemos beneficiados. Habíamos dado el ejemplo de, creo que fue con ustedes, de los celulares, ¿no? Que, por ejemplo, si compite Movistar contra Claro, contra Personal, ¿quiénes son los beneficiados? Nosotros, los usuarios. La realidad, acá nos mienten los liberales, es que estas empresas se ponen de acuerdo y fijan el precio, ¿sí? En el sistema socialista no hay competencia entre las empresas porque todas pertenecen al Estado. Bien, algo que se repetía era que los medios de producción, la tierra y el capital son de propiedad privada en el sistema capitalista, mientras que el Estado, en el sistema socialista, el Estado es dueño de los medios de producción, de la tierra, y es el que la reparte sobre la población. Bien, y por último, la división de poderes, y mientras que en el sistema socialista hay una dictadura del proletariado. Y acá está el error porque si bien le hemos dado bastante duro al sistema capitalista, hay algo que tiene el sistema capitalista que no lo tiene el sistema socialista, que es la cuestión de la democracia. ¿Sí? En el sistema capitalista las personas eligen a sus representantes. En cambio, en un sistema
socialista como era el comunista, como el que había llevado la Unión Soviética, la gente no elegía a los representantes. Hay un solo partido, un partido único, ¿está claro? Un partido único, y esto se confundía con una dictadura, ¿sí? Con el poder de una sola persona. Esto es lo, sin duda, muy negativo que tuvo este sistema comunista en la Unión Soviética y en otros países también, porque si vamos al ejemplo de Cuba, por ejemplo, sucede lo mismo con Fidel Castro, ¿sí? Después vamos a llegar y vamos a hablar más profundamente de la cuestión de Cuba, ¿sí? Porque es diferente. Bien. Habíamos mencionado los diferentes países que pertenecían a uno y a otro. Aquí en el mapa veíamos los países que pertenecían al bloque socialista y los que pertenecían al bloque capitalista, y los que estaban en blanco, muchos de ellos no alineados. La mayoría estaban alineados al sistema capitalista. Bien. Otra de las características que habíamos visto aquí en la red conceptual, aparte de la carrera espacial, como ya lo vimos, ¿sí? La llegada del hombre a la luna, etc., fue el enfrentamiento sin duda ideológico, ¿no? Como habíamos dicho, esta fue una guerra pura y exclusivamente ideológica. Por un lado el socialismo, por el otro lado el capitalismo. ¿Qué defendía el capitalismo? El capitalismo siempre se colocó como el defensor del mundo libre, de la democracia, y en eso está bien, estamos de acuerdo. Mientras que el sistema socialista siempre lo que buscó defender fue a los trabajadores, ¿sí? A los obreros. Y para ganar esta competencia que tenían, siempre se basaron en la propaganda. Es decir, ¿qué utilizaron para el mundo? La propaganda. Los norteamericanos mostrando que eran buenos, libres, democráticos, que siempre han defendido la libertad, y los soviéticos también hacían su propaganda, que acá a Occidente no llegaba, por supuesto, mostrando como un sistema socialista donde las desigualdades no eran tan grandes ni nada por el estilo, era mucho mejor. Bien. Habíamos dicho que en este enfrentamiento de potencias, sin duda, también hubo una gran lucha de espionaje, de espiarse el uno al otro, y aquí actuaron las dos agencias más importantes. Esta agencia, la KGB, ¿a qué potencia pertenecía? Muy bien, a la Unión Soviética, correcto. La KGB es la contracara ¿de quién? Muy bien, de la agencia internacional, de la agencia, ¿cómo era? CIA, Central de Inteligencia Americana, es decir, la institución que se encargaba de manejar los espías en Rusia, y la KGB, la organización de manejar todas las cuestiones políticas y medias sucias en Occidente. También lo hizo la CIA, Después vamos a ver más adelante cómo en el caso de Malvinas, por ejemplo, la CIA tuvo mucho que ver con lo que pasó en nuestro país, y para mal, por supuesto. Bien, en esta lucha que tuvieron estos países, y acá me voy a Estados Unidos fundamentalmente, y esto sí no lo habíamos tomado como apuntes, está en esta pelea que tuvieron estas dos superpotencias, era sumamente importante hacer que los países estuvieran de un lado o del otro, ¿sí?
Aquí, como vemos en la imagen, en el caso de América Latina, ¿está? Para que los países estuvieran del lado de Estados Unidos, ¿qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos agarró y llevó adelante lo que se conoce como el Plan Cóndor. Hizo una escuela, la Escuela de las Américas, donde llevó a oficiales militares de diferentes países latinoamericanos, los instruyó y luego cuando estos militares volvieron a la Argentina, a Brasil, a Paraguay, porque eran de diferentes países, ¿qué hicieron? Llevaron adelante golpes de Estado. Sí, lo que estamos viendo aquí en la imagen justamente son los diferentes militares que derrocaron a gobiernos populares, a gobiernos democráticos, porque les convenía a Estados Unidos que hubiera gobiernos dictatoriales en América Latina para que no entrara el comunismo en América. ¿Sí? Porque ¿qué había sucedido? En 1959, si mal no me acuerdo, se produce, y esto es muy importante, se produce la Revolución Cubana. Es decir, un grupo de socialistas comunistas toma el poder en Cuba. Y de ahí en adelante van a llevar adelante un sistema comunista en América. El primer país que se volcaba el comunismo en América. Y esto, los Estados Unidos no querían que se siga repitiendo en otros países de América Latina. Por eso es que la mayoría de los golpes de Estado se van a dar más o menos al mismo tiempo en América Latina, ¿sí? Justamente para no permitir que entraran grupos guerrilleros que llevaran la revolución, está claro, a otros países. Recuerden que el Che Guevara, que era un idealista perteneciente al grupo que había tomado el poder en Cuba, vino a Bolivia, está claro, para llevar la revolución en Bolivia. Y ahí lo mata la CIA. Él quería continuar la revolución que había comenzado en Cuba, quería continuarla en Bolivia para después pasar a la Argentina. ¿Sí? Tuvo mucho que ver entonces los Estados Unidos con los diferentes golpes de Estado que hubo en toda América. Porque hubo golpes de Estado en Brasil, en Colombia, en Paraguay, en Chile. Está la mayoría de los países, ni hablar América Central, la mayoría de los países latinoamericanos se desarrollaron golpes de Estado debido a la Guerra Fría. Bien, y acá en esta red conceptual, la parte que a mí más me interesa, porque el otro ya lo hablamos todo, son los conflictos, esta parte, los conflictos que hubo dentro de la Guerra Fría. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que qué hacían estas dos superpotencias? Hacía que se pelearan otros, ¿está? Entonces vamos a tener la crisis de Berlín en 1947, que va a hacer que se construya el muro de Berlín. Después vamos a ver en una clase más adelante, y ustedes van a tener una actividad con respecto a esto. La guerra de Corea en 1950. Aquí se enfrentan Corea del Norte y Corea del Sur, una comunista y la otra capitalista. Acá van a tener una intervención muy importante en los Estados Unidos. Ellos van a intervenir, pero no los rusos. La crisis de los misiles en Cuba, en el 62, este fue el momento de más tensión que hubo durante la Guerra Fría. Fueron los 13 días donde casi se llega a la Tercera Guerra Mundial. La Guerra de Vietnam, donde hicieron que se pelearan Vietnam del Norte, comunista, y Vietnam del Sur, capitalista. También va a entrar los Estados Unidos en esta. La crisis de los misiles soviéticos en
en Europa en el 77 y por último, algo que estamos viendo actualmente, que estamos escuchando, que es esta cuestión de Afganistán. Bien, lo de Afganistán viene muy allá atrás, muy lejos, y es con la guerra de Afganistán en el 77, que ahí comenzaron los rusos. Después lo vamos a ver, ¿sí? Estos fueron los diferentes conflictos más importantes que se desarrollaron. Después tenemos la guerra de Irán-Irak, por ejemplo. Hay diferentes conflictos que se van a desarrollar durante la Guerra Fría. Bien, esta es una imagen que yo les voy a dejar después en el tablón de actividades para que lo vean y que ustedes elijan para ver qué conflicto elige cada uno y va a desarrollar. Y hasta acá voy a llegar porque hablar de Vietnam, hablar de lo que sigue, Vietnam, Cuba, esto es Corea, perdón, el paralelo 38 en Corea, hablar de, bueno, de Cuba. Aquí está la imagen de los misiles que transportaban los barcos rusos hacia Cuba. Ya es un tema que van a estar tocando ustedes. ¿Por qué? Porque una de las actividades que les voy a estar dando a ustedes, a todos, ¿está claro? Porque la verdad, ha pasado ya más de la mitad del año y he estado haciendo un montón de videos, un montón de clases para ustedes y lo que voy a querer ahora, ¿está claro?, es que ustedes me realicen un video a mí, explicativo. La clase me la van a tener que dar ustedes. ¿Estamos? Bien, ustedes elegirán la forma, el cómo, me podrán ir preguntando. Para eso vamos a tener algunas clases dedicadas también a eso, ¿sí? Pero esto se los voy a dejar bien escrito en el tablón de las actividades. ¿Está? Bien, hasta aquí llegamos entonces con la Guerra Fría para que tomen los apuntes y para que desarrollen las actividades que les voy a dejar en la sección de tareas. Nos estamos viendo cuando nos veamos y pásenla lindo y buen fin de semana. Nos vemos.